Bueno, Aníbal, buenas tardes contigo y con todas las personas que nos están siguiendo. Primero, pues obviamente quiero agradecerte muchísimo el que hayas aceptado esta invitación. Tú sabes muy bien que para mí siempre es un gusto poder hablar contigo y no solamente hablar, sino que estoy seguro aprender también muchas cosas de las que tú estás haciendo hoy por hoy en Venezuela, en Caracas, en tu ciudad. Para las personas que ya nos están siguiendo, pues vamos a hablar de restauraciones conservadoras en odontología restauradora. Y no voy a andar mucho en el tema, sino que más bien quisiera pedirte a ti de favor que te presentes, que les cuentes a las personas que nos están siguiendo y escuchando dónde estás, de dónde vienes, dónde hiciste tu educación y un poquito de qué es lo que vas a tratar con nosotros hoy día o qué vas a compartir con nosotros hoy día en la tarde. Muchas gracias una vez más por tu aceptación de esta invitación. Gracias, Mario. Para mí también es un verdadero placer, un honor que hayas tomado en cuenta mi nombre para compartir en este tiempo difícil de quedarnos en nuestras casas gracias a la pandemia que está sufriendo o padeciendo el mundo y pues colaborar con algo de conocimiento, pues esto ha sido una herramienta vital para los odontólogos que somos la primera línea en cuanto a riesgo. Una de las enfermedades, esta enfermedad es una de las profesiones que tiene al odontólogo como en primera línea de riesgo, pues generamos muchos spray, trabajamos directamente con saliva y esto hace que nosotros seamos una profesión de riesgo y esta serie de actividades pues nos mantienen activos intelectualmente de todo el mundo y con este tipo de actividades y de verdad te agradezco que me permitas a mí también poder contribuir en este aspecto de quedarnos en casa, pero intelectualmente activo. Mi nombre es Aníbal Freite, yo vivo en Caracas, Venezuela. Aquí hice toda mi formación tanto de pregrado como posgrado. Tengo una especialidad en odontología operatoria y estética, también egresado de la Universidad Central de Venezuela en Caracas, y me dediqué un tiempo a la docencia, aproximadamente 8 años, en la cátedra operatoria de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela, luego de hacer mi posgrado, y después ya actualmente estoy dedicado básicamente a mi práctica privada en el consultorio. Y desde ahí, pues toda la fotografía que presento son casos de nosotros allá en el consultorio, y básicamente quiero hablar en la tarde de hoy de la vigencia de las restauraciones cerámicas ultradelgadas en un contexto de odontología ultraconservadora. Pues a veces nos ponemos a pensar en que sí, realmente en forma teórica, la preservación del diente y de la salud del paciente es lo primordial. Pero en la práctica, pues vemos restauraciones ultraconservadoras y vemos prácticamente medio diente desgastado. Y lo vemos así en las redes sociales. Y entonces decimos, bueno, esto es conservador si lo comparamos con una corona, pero es bastante destructivo si lo comparamos con la posibilidad que nos da la ciencia para preservar estructura. Entonces pareciera como un divorcio entre lo que clínicamente hacemos, no estoy generalizando, desde el punto de vista de que todos hagan lo mismo, pero sí una gran parte, pues dice que hace odontología ultraconservadora y prácticamente desgastan medio diente para hacer restauraciones en función de una bandera estética, que eso también hay que tomarlo en cuenta. Los pacientes llegan a la consulta tratando de mejorar esa estética, pero nosotros no podemos olvidar de que nuestra principal función es ser unos facilitadores de salud y eso debería ser lo primordial en cuanto a nuestra práctica. Devolver la salud al paciente, mantenerla y si el paciente quiere optimizar su estética, hacerlo, pero con la menor destrucción o eh, desgaste dentario que podamos brindar a nuestros pacientes. Una cosa que quería simplemente adicionalmente a lo que ya dijiste es simplemente como contribuir a esa filosofía. En el año 2007 el doctor Goldstein hizo un estudio que fue publicado muy bonito en el que se hizo una encuesta a todos los odontólogos aquí en Estados Unidos que son miembros o pertenecen a la American Academy of Cosmetic Dentistry. Ellos recibieron una encuesta y para que tengas una idea, el 57% de los miembros respondieron la encuesta. Y aunque te parezca mentira, cuando en una de las 4 preguntas que se les hizo
fue cuál es el mayor temor que tenían ellos, los dentistas, dentro de la especialidad de odontología cosmética hoy por hoy. La respuesta número uno fue el sobretratamiento que ellos ven en los casos que se hacen hoy día y que se los denomina mínimamente invasivos. Así que quiero que sepas que está publicado que el sobretratamiento o el hacer restauraciones, a mi manera de ver, por lo menos que soy una persona bastante conservadora, que no tengan un razonamiento lógico detrás de él, es una cosa que afecta a nuestra carrera, afecta a nuestra odontología y los números están publicados. Así es. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia analizando el contexto en el cual nosotros realizamos nuestra práctica clínica. Y básicamente, pues yo vivo en Caracas. Esta es una foto de la ciudad. La ciudad es un valle a los pies de una montaña que se llama Cerro El Ávila, más o menos 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y tiene un teleférico donde después podemos ir caminando hacia un hotel que está señalado ahí en ese círculo. Y es un paseo bastante bonito donde se puede disfrutar en una misma vista hacia el extremo norte, el mar, y hacia el extremo sur, la ciudad o el Valle de Caracas. Pues ahí nosotros realizamos nuestra práctica clínica y esta foto que voy a mostrar es tomada desde la azotea del edificio donde nosotros tenemos nuestro consultorio, en la ciudad, prácticamente en la mitad de la ciudad. Y pues bueno, aquí prácticamente realizamos todos los casos que vamos a mostrar en la presentación de hoy. En este contexto, creo que nosotros estamos de acuerdo en que vivimos una odontología biomimética ultraconservadora. También en tiempos de una odontología influenciada por los conceptos de marketing o mercadeo, y en una odontología que también tiene marcada influencia por la odontología digital. Y es un boom en el momento actual tratar de facilitar la tarea del flujo de trabajo a través de la utilización de la odontología digital. Y fíjense, cuando nosotros vemos en los estudios la parte de la revisión de la literatura, vemos, por ejemplo, en esta publicación del 2020 con respecto a la caries dental, pues ya nos hemos puesto de acuerdo en cuanto a la terminología a usar, porque hasta no hace 20 años todavía estamos diagnosticando caries con un explorador. Y lo que para ti era caries, para mí de repente no lo era. Y había una serie de cantidad de criterios para determinar si un diente estaba realmente afectado o no por la caries. Pues esto se ha tratado de disminuir, pues tratando de hacer un consenso en cuanto a los expertos para determinar esa terminología que era ambigua y tratarla de asentar de manera tal de que nosotros podamos tener el conocimiento más exacto en cuanto a decir realmente qué es caries y qué no es. Y esto básicamente se ha dado por el mejor conocimiento que tenemos del proceso de la caries y también la forma de combatir este proceso. Entonces ya tenemos un mejor conocimiento y eso nos permite pues ser conservadores. Y esto gracias al estudio de las ciencias básicas, de las ciencias clínicas, que nos permite tener un mejor conocimiento del tejido en el cual nosotros estamos trabajando. Y ahí es donde la biomimética o la bioemulación pues ha hecho sus aportes, porque este abordaje histoanatómico del tejido donde nosotros realizamos nuestro tratamiento nos ha permitido conocer aún mejor estos tejidos para generar materiales que puedan comportarse de forma similar a como lo hacen los tejidos naturales. Y ahí es donde viene la palabra biomimética, es decir, imitar la naturaleza. En función a esto, pues ya tenemos un conocimiento que incluso nos permite hacer abordajes más conservadores con respecto a la caries. Y esa noción de eliminar toda la caries, así tengamos que llegar al tejido pulpar, pues ha dejado, desde el punto de vista teórico, de ser una misión para convertirse en algo de que podemos prescindir de eliminar todo el tejido carioso si nosotros devolvemos al diente un correcto sellado. Entonces, Pascal Magne y David Aleman han demostrado cómo si nosotros hacemos una remoción selectiva de la caries y devolvemos al diente un sellado perfecto,
o lo más perfecto posible a través de la utilización de sistemas adhesivos, podemos disminuir el aporte metabólico a esas bacterias que estaban desmineralizando la estructura dentaria y por tanto detener el avance de esa lesión aun cuando todavía haya tejido afectado. Y esto es un gran avance porque estamos manteniendo dientes vital y no estamos haciendo sobretratamiento con endodoncias. Y esto es importante porque si yo mantengo la estructura dental y no hago las aperturas de cámara, pues la resistencia a la fractura que tiene ese diente en el cual he preservado su vitalidad es mucho mayor. Y en eso estamos de acuerdo, que preservar un reborde o dos rebordes hace al diente más susceptible a soportar la función masticatoria a la cual está él sometido en un terreno hostil, porque la boca es un terreno hostil. Fuerzas masticatorias, deflexiones, tensiones, cambios de temperatura por la alimentación, cambios de tensiones por la masticación, hacen de la boca un terreno hostil. Y esto no sería posible si no tuviéramos los avances también pertinentes a la odontología adhesiva. Y entonces, fíjense, en esta investigación del 2020, de Van Merbeek y colaboradores, vemos cómo ha sido la evolución desde los primeros adhesivos hasta los últimos que tienen dentro de su composición polímeros acídicos que son autocondicionantes como el 10-MDP. Incluso ya este 10-MDP va a darle paso a un nuevo polímero que es el 12-MDP, que incluso puede unirse químicamente a la estructura dentaria a través de los radicales de calcio. Entonces, la evolución sigue mejorando o tratando de hacer una mejor unión a la estructura dentaria para crear algo que ya conocemos y que es importante reproducir desde el punto de vista desde el punto de vista de imitar la naturaleza, que es cuando yo expongo dentina, crear una capa adhesiva que simule el límite melodentinario. Y eso lo estamos haciendo con estos sistemas adhesivos. Lo que estamos tratando de reproducir nuevamente es ese límite melodentinario que por la presencia de alguna pérdida de estructura se ha eliminado y entonces volverlo a reproducir y unir adecuadamente otro material que generalmente es de base polimérica. Entonces vivimos en tiempos también de odontología influenciada por conceptos de marketing y vemos como el término mock-up viene siendo similar a un test drive, es decir, nos permite a nosotros como profesionales ver cuál va a ser la armonía o el nuevo formato de los dientes en cuanto a la nueva disposición y en cuanto a cómo se relacionan con los tejidos blandos circundantes. Y esto es básicamente una técnica de neuromarketing. Entonces, el mock-up o la maqueta o el prototipo viene configurándose como una especie de ver, de demostrarle al paciente cómo van a quedar sus dientes una vez restaurados o tratados sin ni siquiera haber tocado la estructura dentaria del paciente. Entonces, esto nos da una ventaja desde el punto de vista de disminuir la sorpresa. Es decir, el paciente ya no nos puede decir, ah, no, pero eso no era lo que yo quería, porque ya tú se lo estás colocando antes de que hagas un tratamiento irreversible al paciente. Y esto también está influenciado por la posibilidad de la odontología digital. Y entonces ahora podemos hacer esto mismo que hacíamos con mock-up o prototipo, lo podemos hacer digitalmente, demostrarle al paciente cómo van a quedar sus restauraciones, tallarlas, inclusive en cera, a través de un diseño digital, y esto llevarlo a la boca a través de impresoras 3D. Y entonces podemos predecir el comportamiento de nuestros futuros tratamientos mostrándole al paciente y diseñando esto en la computadora para luego pasarlo a una parte física a través de impresoras 3D o también a través de máquinas que tallan las restauraciones finales. Y fíjense que esto es tan así que ya hay conceptos como esto que estamos viendo ya comercialmente en los Estados Unidos, donde se fusionan esta parte de la odontología digital con lo del diseño. Incluso tú puedes hacer tus tallados planificados digitalmente y entonces
esta compañía te brinda una guía para que tú hagas tu tallado guiado y previamente estudiado de forma digital para que tú puedas adaptar, una vez tallado, las carillas que ya te vienen confeccionadas, montadas en esta especie de riel de posicionamiento que te van a dar el asentamiento correcto de las carillas previamente estudiado por análisis digital. Entonces, haces tu técnica adhesiva y posteriormente que hagas tu técnica adhesiva, preparas tus sustratos dentarios para luego colocar un cemento en estas restauraciones y después llevarlas con un montador a la posición que previamente se había diseñado, incluso con el tallado, que lo haces en el mismo día en que vas a cementar las carillas. Es decir, que ya te vienen listas del laboratorio, las montas en esta riel de montaje, me valga la redundancia, y haces tu preparación de sustratos, los colocas en cemento y ya preparas tus dientes, llevas tus restauraciones y prácticamente las tienes listas. En teoría puedes cementar 20 restauraciones, 20 restauraciones en solamente 2 horas, según lo que nos dice el fabricante. Claro, de aquí a que esto sea una práctica común pasará un tiempo, pero ya la tecnología está. Entonces, es lo que les digo, es una ontología influenciada por la presión de la ontología digital. Pues en este contexto nosotros realizamos nuestra práctica clínica. Nosotros nos deberíamos preguntar, ¿es ciencia aplicada en beneficio de nuestros pacientes o es ciencia aplicada en beneficio del odontólogo? Porque también nosotros nos podemos convertir en vendedores de productos o de técnicas restauradoras y que hacer deslumbramientos a nuestros pacientes con esta tecnología y hacer que ellos necesitan y digan, crearles la necesidad y digan, sí, yo quiero esto para mi boca. Pero probablemente si ese mismo paciente le preguntara al odontólogo, ¿eso se lo harías tú a tu hija, a tu esposa, o te lo harías tú mismo? Probablemente el odontólogo diría, no, yo todavía no lo haría. Entonces, ahí es donde nosotros debemos orientarnos y la ciencia nos debe dar luces para responder si es ciencia aplicada al beneficio de los pacientes o es ciencia aplicada al beneficio del odontólogo. Si es para el beneficio de nuestros pacientes, creo que nosotros estamos yendo por un buen camino. Si es ciencia aplicada para el beneficio y el lucro del odontólogo, pues creo que probablemente nos estemos desviados al lado oscuro de la fuerza. Pero en el camino vamos viendo que nosotros lo que queremos es hacer de nuestras restauraciones una imitación de la naturaleza. Y esa imitación de la naturaleza va por el estudio de los tejidos en los cuales nosotros nos vamos a adherir o vamos a trabajar. El estudio de la naturaleza con respecto a la histología de los dientes nos permite entender qué es lo que tenemos que volver a recrear. Pero resulta bastante cuesta arriba tratar de crear algo que es prácticamente perfecto. Incluso nosotros con nuestras mejores técnicas restauradoras tratamos de imitarla, mas no podemos duplicarla igual como lo hizo la creación. Entonces, nosotros estudiando la biología, es decir, porque está constituido ese tejido, la mecánica, es decir, cómo está soportando la función, cómo trabajan estos dientes en proceso masticador, incluso dándole una buena estética, nosotros estamos trabajando todo el contexto de lograr una bioemulación, es decir, imitar la naturaleza. Y en esto, uno de los principales exponentes es el doctor Pascal Magnier, junto a David Aleman, han tratado de difundir esta información por el mundo con cierto éxito y han publicado muchísimas piezas de información donde describen de forma detallada este abordaje histoanatómico. Es decir, el diente está formado por capas, esta capa debe ser preservada, trabaja en esmalte, donde la mejor unión predecible es a esa estructura, que es el tejido más duro del organismo. Si no tiene más remedio, ya expusiste dentina a un sellado inmediato de la dentina para reproducir el límite dentinario y producir una nueva capa que simule el esmalte a través de sistemas adhesivos. Pero en este interín nosotros podemos tal vez, si no estudiamos o no planificamos correctamente nuestros casos, en ese tratar de imitar el esmalte y la dentina y que ellos se comporten mecánicamente como los tejidos que se están sustituyendo, podemos tener la desventaja de
no imitar adecuadamente esta óptima combinación entre el esmalte y la dentina y caer en la desvergüenza de que nuestros procedimientos restauradores alteren esa integridad o esa integración perfecta entre el esmalte y la dentina y podemos violar este balance. Y ahí es donde el término amputación de la estructura dentaria ya está en el ámbito odontológico, porque la preservación de la estructura es el corazón de la odontología biomimética. Y si nosotros eliminamos tejidos de más, sin necesidad de decir un sobretratamiento, que era lo que estábamos hablando al inicio de la conferencia, podríamos nosotros estar amputando la estructura dentaria. Y al hacer esa amputación, pues debemos correr los riesgos y pagar las consecuencias. Y sobre todo en un momento en el que ya hablamos de tratamiento no invasivo, por ejemplo, de la desmineralización o la caries dental. Entonces, existen terapias para remineralizar. Y entonces podemos tener un abordaje ultraconservador de esa entidad que es la principal pérdida o el principal factor de pérdida de estructura dentaria a nivel mundial. Y ya entonces hablamos de tratamientos que son microinvasivos, es decir, aquellos que ejercen ligera acción sobre el esmalte superficial a través de un grabado ácido. Y ahí tenemos los sellantes de fosa y fisuras, pero también tenemos la resina infiltrante. Este concepto no es nuevo, esto salió al mercado en el 2009. En el 2010 estábamos haciendo los primeros casos en el consultorio, pero la literatura ha tendido a demostrar si esto realmente es capaz de detener el avance de las lesiones de caries. Y probablemente el futuro es prometedor. Fíjense que la infiltración de caries es un modelo o un método clínicamente factible y es eficaz para el tratamiento de lesiones interproximales. Sin embargo, se necesita mayor cantidad de estudios que avalen esta propuesta y que realmente de una posibilidad moderada de tratamiento para detener las lesiones de caries pase a una evidencia fuerte desde el punto de vista de revisiones y metaanálisis para que sea aceptado como un tratamiento de primera elección y no como actualmente, que es un tratamiento que puede considerarse una opción adicional a la medida de tratamiento quirúrgica, es decir, de remoción de la estructura desmineralizada para el tratamiento de las lesiones de caries. Ahora, fíjense, eh, en el 2010, fíjense, aquí les traigo la diapositiva, con una captura de pantalla para que vean la fecha en que fue tomada la foto que estamos trabajando, una lesión vestibular de caries, fíjense, 4 de febrero del 2010, y en ese día, pues, decidimos hacer la infiltración de esta lesión con la finalidad de demostrar que estos procesos se pueden detener. En el peor de los casos, si no se podía detener, pues se hacía una restauración con resina y evidentemente el paciente perdía un poquito de esmalte, pero estábamos frenando el proceso. Pero ¿qué tal si esto fuera efectivo? Entonces ahí ya pueden ver el proceso de caries y probablemente estábamos cometiendo un pecado mortal tratando de grabar ese esmalte con ácido clorhídrico, pero también colocando ácido sobre el tejido gingival. Y probablemente ahí está el pecado, pero la encía o el tejido gingival puede recuperarse, el esmalte no. Entonces quisimos correr el riesgo para hacer la infiltración. Ahí estamos grabando con ácido clorhídrico, 2 minutos al 15%, para hacer un patrón de grabado que me permita infiltrar mi resina previa colocación de un alcohol para quitar esa agua que se mete en esos poros. Entonces, después de la deshidratación de este alcohol, quitamos toda el agua que está en esos poros abiertos por el ácido clorhídrico, es decir, un acondicionamiento ácido, y después aplicamos nuestro resina infiltrante. Durante 2 minutos polimerizamos, después hacemos una segunda aplicación por un minuto más, hacemos nuestra polimerización y ya pasamos al otro día. Hacemos el mismo procedimiento. Y mucha gente tiene la pregunta frecuente de por qué ácido clorhídrico y no ácido fosfórico, que es el que generalmente utilizamos en nuestras técnicas adhesivas. Y la respuesta pues me la dio este amigo compartido, el doctor Cedillo, que comparó el efecto del ácido clorhídrico al 15% durante 2 minutos con respecto al ácido fosfórico.
y la penetración de este ácido es de 37 micrones. Es decir, es más efectiva que el patrón de grabado que hace este ácido clorhídrico, es más efectiva que la aplicación del ácido fosfórico en la estructura del esmalte. Entonces favorece mejor la infiltración. Aquí está el doctor Cedillo. Imagino que Mario lo conoce, lo recuerda de los congresos Alodip. Por supuesto, claro. Entonces aquí colocamos nuestro alcohol. Y fíjense el resultado final en el 2019. Las lesiones 10 años después están igual o prácticamente igual con la encía perfecta después de 10 años y no avanzó el proceso. Cuando nosotros vamos a literatura, vemos que los seguimientos máximos que creo que yo encontré era a 7 años. Y fíjense que es un caso nuestro del consultorio, ya tiene 10 años trabajando. 2010 al Un 2020. comentario que quiero hacer ahí y Entonces, fíjense pregunta. que ya podemos tener la posibilidad de detener las lesiones de caries. Y no solamente eso, sino que también podemos aplicarlas en lesiones mancha blanca que no necesariamente son caries, es decir, defectos del esmalte. Entonces, pues, abre la aplicación para fluorosis, para síndrome de incisivo molar en lesiones bastante leves. Entonces, incluso restauraciones, digo, defectos estructurales de esmalte que incluso con cavitaciones. Entonces, hacemos el procedimiento con la esperanza de borrar esas pigmentaciones blanquecinas. Y fíjese, una vez ha hecho el grabado, la deshidratación con el alcohol, eliminamos todo el agua, hicimos nuestra infiltrante, la resina infiltrante, y fíjense que la mancha ya no está. Y fíjense que ese defecto estructural lo podemos rellenar con una resina utilizando este mismo infiltrante como un adhesivo dental y entonces retener la misma resina en esa microcavidad y prácticamente borrar las manchas sin ni siquiera tocar el diente. Entonces, fíjense el antes y el después de un caso manejado también por nosotros, donde podemos borrar pigmentaciones blanquecinas de la estructura dental sin desgastar la estructura del esmalte. Aníbal, Y la literatura pues tendrá te interrumpo un a bien ratito. demostrar que estos son procedimientos seguros y que Aló. probablemente se popularicen a nivel mundial para evitar desgaste dentario Aníbal, sin necesidad. me puedes escuchar? ¿Me estás escuchando? ¿Sí me escuchas? ¿Me escuchas? Digo Ajá, ahí. sí, ahora sí te puedo escuchar. Ajá. Ya, ok. No, quería ver si puedes retroceder una foto o un par de fotos, que quería hacerte una pregunta y un comentario también. Ahí. Bueno, estás hablando de la resina infiltrante. En el primer caso que mostraste, que tienes un seguimiento de 10 años, has usado pues obviamente el ácido hidroclorhídrico. Este ácido que estabas utilizando, según la recomendación del fabricante, es grabar hasta que desaparece la mancha blanca. La idea es que Sí, llegues más o menos a unos 80, 100 micrones, porque tú sabes, mientras más opaca la lesión, probablemente es más profunda, dependiendo de la ubicación en el diente, obviamente. Y la idea es que nosotros aislemos con dique de goma, grabemos, pero ellos te dicen, graba 2, 3, 4 veces, puedes dependiendo repetir el de. proceso. Exactamente. Yo personalmente, clínicamente, el problema que yo he encontrado, no sé si tú lo has encontrado alguna vez, es que cuando has aislado con dique de goma, ya hay una deshidratación del diente y por lo tanto se vuelve difícil saber si es que la mancha blanca realmente se eliminó por completo. Y lo que me ha ocurrido es que yo he estado grabando una o dos veces, aparentemente yo ya no veo la mancha blanca, voy a ponerme, para poder observarla, obviamente secas con el alcohol y luego decido que ya estoy listo para infiltrar con resina. Infiltro, termino mi tratamiento, se ve todo muy bien, pasan unas semanas, aparentemente todo bien, pero me ha ocurrido que a los 30 días veo al paciente y hay una pequeña sombra, un pequeño vestigio de la mancha blanca. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿tú has visto esto pasar? ¿Tú grabas las veces que sea
hasta que desaparece la mancha blanca o crees que eso no es tan importante? Por ejemplo, en el caso de las lesiones como la que mostraste tú ahorita, una lesión cervical que se ve que es una lesión activa de caries. Sí, bueno, hay que diferenciar primero el tipo de mancha. Si es una lesión de caries, en teoría debería quedarse igual o incluso desaparecer. En ese aspecto, lo que nosotros estamos buscando es detener el proceso de caries, no tanto la estética, porque todos sabemos que una lesión de caries, cuando se remineraliza, generalmente queda un poco parduzca. Claro, Entonces, allí la estética creo que pasa a un segundo plano. En el caso de efectos estructurales del esmalte, ya sea por fluorosis o por amelogénesis o cualquier tipo de afección estructural del esmalte, ahí sí estamos buscando estética, pero estamos buscando estética tratando de no desgastar el diente. Porque ¿qué otro recurso teníamos? Quitar el esmalte afectado y recubrirlo con un material restaurador, ya sea cerámica o restauraciones directas de resina. Entonces, si tenemos la posibilidad de utilizar un material infiltrante sin necesidad de remover estructura dentaria, pues yo lo utilizaría. Y sí, desde el punto de vista clínico, si yo lo que estoy tratando de borrar la mancha blanquecina, que no es por caries, sino que por un procedimiento para buscar estética, evidentemente yo tengo que repetir el proceso hasta un máximo de 5 veces aproximadamente, tomando en cuenta de que no vea la lesión blanquecina. Si a mí nunca me ha pasado, siempre han desaparecido, pero también entonces hay que ayudarnos con la transiluminación para ver qué tan profunda es esa lesión en el esmalte, incluso hasta puede llegar a la dentina. Entonces, con la transiluminación tú te das o tienes una idea de qué tan profunda es la penetración de ese defecto estructural. Y entonces ahí ya tú vas a tener una idea de hasta cuántas aplicaciones de grabado vas a utilizar en ese caso particular. Entonces, si tu lesión es débil, tú ya previamente debes prever que debe desaparecer con esta infiltración. Y si no desaparece, pues no tocaste el esmalte. Y esa es la ventaja. Entonces, si no pasa eso, es decir, no desaparece la lesión, entonces tú tienes la opción de remover selectivamente esa parte que está pigmentada y después recubrirlo con un material restaurador. E incluso hay técnicas descritas para esto. no, y Entonces, en eso estoy completamente de acuerdo contigo, de que esto te da una visión mucho más, obviamente, conservadora, que es lo que realmente deberíamos estar haciendo todos. La segunda pregunta que tengo, que me parece de repente que le ibas a cubrir ya mismo, no estoy seguro, pero vamos a coincidir y te hago preguntas que creo que la gente se podría estar haciendo también, pero vamos a coincidir en que no solamente es el hecho de que has infiltrado con resina en la lesión cervical que mostraste para que esto se mantenga por 9 o 10 años, sino que también tiene que haber cambio, obviamente, en la parte de higiene del paciente, de eliminación de placa, porque si el ambiente en la boca no cambia, la dieta, los ácidos, lo que sea que esté provocando esa desmineralización, pues tampoco hay resina infiltrante que ayude. O sea que tiene que realmente haber una combinación y eso es importantísimo que la gente entienda porque no es un material mágico, es un coadyuvante. Nos ayuda a lograr un objetivo siempre y cuando hay un diseño global de un plan de tratamiento que nos ayude a disminuir también los otros factores que están asociados a ese tipo de lesiones. y es que nosotros deberíamos convencernos de que nuestra práctica es en función a atender a nuestros pacientes de forma global y no solamente sellar cavidades, no atender las cavidades o los defectos estructurales, sino atender a nuestros pacientes en forma global e integrada. Entonces, para lograr esto, obviamente yo tengo que saber por qué se está enfermando el paciente y cómo puedo hacer yo para que este paciente no se siga enfermando. Y cuando tenga que utilizar odontología restauradora, pues usarlo en consecuencia para que estos procesos no sigan avanzando y no se repitan en el tiempo. Es decir, no es solamente tratar las cavidades, sino tratar el paciente desde el punto de vista del proceso salud-enfermedad y que no ocurra más nunca esa enfermedad por la cual él vino a nuestro consultorio. Esa es la idea.
Exactamente, gracias. Entonces, nosotros ya tenemos la posibilidad, por lo menos desde el punto de vista teórico, de brindar a nuestro paciente tratamientos estéticos sin necesidad de tocar al paciente. Y si el paciente, por ejemplo, quiere los dientes más claros, pues podemos tener la opción de un aclaramiento dental con peróxido de hidrógeno previo o peróxido de carbamida previo a la realización de estos procesos de infiltrante, con resina infiltrante, aclaramos la estructura dentaria, probablemente la mancha se vea un poquito más, pero después cuando la infiltramos, probablemente la mancha ya no esté. Entonces podemos brindar estética sin necesidad de tocar el esmalte dental. Sin embargo, todavía la teoría o los estudios clínicos deben demostrar que estos son procesos seguros y que realmente brindan a nuestro paciente lo que el fabricante dice que pueden lograr. Y aquí es donde lo que tú me comentabas, es decir, desde el punto de vista de tener la carie, al parecer es un futuro prometedor, ¿verdad? Entonces, a través de no la utilización de remoción quirúrgica de las lesiones, pero estudios a largo plazo adicionales son requeridos para demostrar que esto es así. Y fíjense acá, en una revisión, un seguimiento a 7 años, fíjense que otras variables pueden afectar la posibilidad de que estas lesiones continúen. Entonces, lo importante aquí es seleccionar adecuadamente el caso. Es decir, yo al seleccionar un caso adecuado, evidentemente ya he cubierto todos esos factores etiológicos que están justificando que esa entidad esté ocurriendo en ese paciente. Seleccionar adecuadamente el caso, aplicar correctamente los materiales y después de aplicarlo, hacer un seguimiento. Y esa debería ser la conducta que nosotros tenemos que tener con todo nuestro tratamiento. Acostumbrarnos a hacer seguimiento, porque es la única forma de saber si yo realmente soy efectivo con mis tratamientos o no. Entonces, en este aspecto, coincido totalmente con esta pieza de información con respecto a que para todas las filosofías de tratamiento nosotros tenemos que seleccionar adecuadamente el caso, aplicar correctamente las técnicas y materiales y después hacer seguimiento para ver si esto realmente fue exitoso en el tiempo. Entonces, con este preámbulo, pues nosotros tenemos que, ya podemos caer en materia con respecto a que este tipo de restauraciones cerámicas, de las que nos estábamos hablando al principio, están indicadas básicamente en dientes fracturados o dientes que presentan pigmentaciones o dientes que tienen ya restauraciones defectuosas de otras que se habían hecho con anterioridad. En dientes que no ceden al blanqueamiento y por tanto quieres cambiar el color de ese diente a través de materiales restauradores, en pacientes que tienen malposiciones dentarias leves y quieres mejorar esa alineación, esa disposición dentaria. Y en pacientes que tienen dientes con formas diferentes o malformaciones dentarias, o en pacientes que tienen diatemas. Y en algunos países, por ejemplo en Latinoamérica, Colombia, Brasil, Venezuela, donde hay necesidades o como otras indicaciones, como pacientes que van a concursos de belleza o son modelos que también quieren la perfección a nivel de su sonrisa, porque trabajan con su sonrisa. Entonces, esas son otras indicaciones que gracias a las técnicas de adhesión y al mejoramiento de las cerámicas dentales, pues nos dan una cantidad de aplicaciones adicionales. Y en este libro, publicado este año, el doctor Brian Lasage en el 2020, pues nos dice que las carillas generalmente habían sido orientadas hacia el tratamiento con fines estéticos, pero ya ese número de indicaciones ha crecido, pues básicamente en dientes que tienen pigmentaciones, dientes que están fracturados, dientes que tienen desgaste, dientes que vas a hacer cierres de diastemas o defectos dentales. Y también para restaurar la biomecánica, es decir, que la unión es tan buena al esmalte dental que nosotros podemos poner a trabajar estas restauraciones cerámicas y mejorar la biomecánica del funcionamiento del sistema masticatorio. Y abre la ventana a una cantidad de otras muchas indicaciones que no describe, pero que podemos
valorar en esta conferencia. Vamos a tratar de ver. Y otro aspecto importante es ver que no todo es caries. También hay efectos que la dieta tiene sobre la estructura dentaria. Y hay una enfermedad o una entidad que implica desgaste dentario, que es la erosión dental, y que generalmente está asociada al consumo de ácidos provenientes de la dieta. Y una fuente importante de estos ácidos son los refrescos o las sodas. Entonces, fíjense cómo nosotros también debemos indagar en cuanto a entre los aspectos que impliquen desgaste dentario, más allá de la posibilidad de una lesión de caries. También pueden ser desgastes asociados a la dieta. Y por ejemplo, este caso, fíjense, esta muchacha vivía todo el tiempo pensando en un limón. Ahora, yo no sé si era limón solo, como está acá en la ilustración, o era limón con tequila. Entonces, porque ella me decía que ella siempre consumía el limón de esa forma. Y cuando vamos a la clínica, pues vemos este patrón de desgaste que coincide realmente con esa forma de picar el limón y consumirlo. Es decir, ella tomaba el limón solamente con los dientes anterosuperiores. Y cuando vamos a hacer una exploración clínica un poquito más detallada, y aquí vemos el uso de la fotografía con una herramienta también de diagnóstico y planificación que empleamos a diario, fíjense que el limón parece que talla mejor que muchos odontólogos, incluyéndome. Exactamente, claro, claro. Es perfecto, lo único es que lo talla lentamente. Pero si uno quiere hacer este tipo de preparaciones en un diente natural, vaya que hay que ser delicado. Entonces, fíjense a un mayor aumento, como el desgaste prácticamente es perfecto. En este caso, se justifica la utilización de restauraciones cerámicas altivas para reponer el tejido dentario, nada más, nada más lo que se ha perdido. Yo no necesito desgastar más ese diente, porque ya hay una pérdida. Entonces, en este aspecto cobran vigencia las restauraciones cerámicas, porque hay entidades patológicas que implican desgaste que nosotros debemos diagnosticar adecuadamente. Entonces, para la resolución del caso, fíjense que yo lo que hice fue solamente hacer la unificación de los espesores en el desgaste y hacer el pulido de ese esmalte que estaba ya desgastado, para después quitar los ángulos filosos con discos abrasivos y hacer una preparación prácticamente mínima, solamente quitando las áreas de concentración de tensiones, quitando los ángulos líneas que me podrían afectar el eje de inserción y remoción de esa futura cerámica. Fíjense que es un material de inserción rígido. Y aquí ya estamos evaluando pues la parte periodontal para imaginarnos qué tipo de hilo vamos a colocar cuando tomemos una impresión, calcular el fenotipo ogival, como se dice actualmente, de esta paciente, para después proceder entonces a la toma de impresión, empacado del hilo y confección de las carillas una vez que tengamos los modelos de trabajo en la parte de laboratorio. Y este caso lo manejamos con la Universidad de California cuando Edward McLaren era el director de ese posgrado de estética en UCLA, y hicimos 6 juegos de carillas. Una las hizo el doctor McLaren y las otras las hicieron los estudiantes que estaban en ese momento en el curso de ceramistas, porque ellos tenían un posgrado en el cual el odontólogo se formaba como especialista en estética y los ceramistas se formaban como técnicos dentales, e iban de la mano. Es decir, ellos se formaban juntos, técnico y odontólogo, para mejorar esa comunicación entre el técnico y el odontólogo, que muchas veces, bueno, en nuestros países es como que el técnico es un auxiliar, como que no tiene los conocimientos adecuados. Pero ¿cuántos de nosotros no dependemos de la experiencia y la destreza de nuestros técnicos para devolver esa estética natural que queremos a nuestros pacientes? No solamente eso, me atrevería a decir que muchas veces uno muestra casos de 10, 15 restauraciones, todas maravillosamente hechas, y honestamente lo que nosotros hicimos fue preparar el día y tomar la impresión. Sí, es importante, pero la parte estética, la parte de reproducción de la naturaleza realmente está en las manos artísticas de ese ceramista. Exactamente. Entonces hay que darle la importancia que tiene él, porque sin ellos no podríamos hacer nuestras restauraciones.
Entonces, fíjense, aquí James Choice y McLaren y Ricardo, todos hicieron un par de carillas y las enviaron, nosotros las probamos y la paciente que eligiera cuál le gustaba más. Y la paciente casualmente eligió las que confeccionó el doctor Edward McLaren y esas fueron las que se cementaron. Entonces el proceso, eso fue porcelana feldespática, esto es Vita de MK9, por tanto hicimos un grabado por un minuto con ácido fluorhídrico, después nuestro sistema de silano y después nuestro sistema adhesivo, que es básicamente un adhesivo libre de solamente para cerámica, para luego pasar al acondicionamiento del sustrato dental. Entonces, hicimos nuestro empacado de hilo para ver adecuadamente nuestro margen. Después de que vemos adecuadamente nuestro margen, pues entonces hacemos nuestro aislamiento. Ahí yo le tenía un poquito de miedo a la inversión del dique y siendo cuidadoso de no dejar ningún tipo de restos de cemento para después no tener que utilizar material rotatorio o instrumental rotatorio para quitar esos excesos y no tocarla en sí y dejarla totalmente como la tenemos, porque muchas veces vemos cementaciones múltiples de carillas y después que cementan todo, los excesos de cemento los quitan con fresas multihojas o piedras de diamante, ojalá sean mejor las multihojas, y quitas todo ese cemento a expensas de desgaste. Entonces tú no sabes si estás manteniendo la integridad de esa zona tan delicada como es la interfase diente, esmalte, cerámica y cemento. Entonces aquí yo abrí un poquito mi dique y después entonces que ya tengo mi aislamiento, pues hicimos una técnica de desproteinización del esmalte con hipoclorito al 5.25% durante un minuto para mejorar el patrón de grabado ácido que el ácido fosfórico hace sobre el esmalte dentario, quitando esa capa proteica, y esto está demostrado en la literatura. El doctor Espinosa, el doctor Roberto Valencia de México tienen investigaciones muy bonitas desde el punto de vista de demostrar esto con microscopía electrónica de barrido, y fíjense cómo es mejor quitar esa capa de proteínas superficiales del esmalte para mejorar el patrón de grabado y mejorar entonces así la unión de nuestros adhesivos y cemento a la estructura dental. Luego entonces pasamos a hacer nuestro grabado ácido, lavado, y después que lavamos adecuadamente, tenemos un esmalte virgen para ser impregnado con nuestro adhesivo. Fíjense que acá nosotros tratamos de tocar lo menos posible el esmalte, pincelándolo delicadamente, porque incluso el tocar con la succión un área del esmalte puede hacer que ese patrón de grabado que nos esforzamos por realizar adecuadamente pueda tener algún defecto. Entonces, delicadamente hacemos nuestra infiltración de adhesivo. Y algo muy importante, nosotros tenemos que tener fuentes y unidades de curado que realmente garanticen que esa energía que nosotros estamos aplicando para que ese adhesivo y ese cemento polimericen adecuadamente a través de esa cerámica que nosotros estamos colocando, pues nos dé una calidad adecuada de esa unión. Si no tenemos unidades de curado efectivas y eficientes, pues obviamente esas dificultades en la polimerización de adhesivos y cementos podrían hacer fallar nuestra restauración. Aníbal, te interrumpo un segundito solamente para recordarte y estar con el tiempo. Nos quedan más o menos unos 5 minutos para poder completar esta primera hora que vamos a tener contigo. Obviamente todo el mundo sabe que vamos a tener una parte 2 y que vamos a seguir avanzando pues, con los casos y con la información que tienes para compartir con nosotros. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a terminar este caso. Creo que nos da tiempo en esos 5 minutos y después hacer que nos dé tus impresiones con respecto a lo que hemos mostrado. Entonces aplicamos nuestro sistema silano, que digo, ya ahí teníamos nuestra cerámica preparada, y aquí lo que nos toca es colocar nuestro sistema de cementación, que generalmente es un cemento fotopolimerizable. Fíjense que el espesor de la cerámica es muy delgado y permite el paso de la luz de la unidad de curado a través de la cerámica y polimerizar muy bien este cemento, que es el que nos va a hacer el anclaje y la unión adecuada de
esta carilla súper delgada a la estructura dental. Pasamos al otro diente, acondicionamos nuestro esmalte, hicimos la desproteinización previa, después hicimos nuestra colocación de ácido fosfórico durante 20 segundos, luego lavamos, aplicamos nuestro adhesivo, nuestro cemento y ya una vez polimerizado, retiramos el dique y este es el aspecto final de nuestra cementación. Fíjense que las encías están intactas, que yo lo que hice fue remover delicadamente el exceso de cemento que fluye, porque como es un cemento fluido, en la interfase y limpiar adecuadamente mi línea de terminación de manera de no dejar excesos, que pueden ser un factor de irritación al periodonto y probablemente podamos tener carillas espectacularmente que se mimeticen con el entorno, pero si queda un defecto en la cementación, probablemente ese tejido rosa que corresponde a la estética rosada puede hacer que esta restauración a largo plazo falle. Entonces, cubrir esos pequeños detalles es, creo que, uno de los aspectos importantes. Entonces, fíjense, el antes y después. Después que yo vi esta foto, yo quisiera siempre tallar mis casos, no más de eso, siempre quedarme en esmalte, Claro. procurar unirme al tejido que nos brinda la unión más estable a la estructura dentaria, que es el esmalte, y preservarlo de todas formas, lo más posible, porque eso sí es una unión predecible. A la dentina todos sabemos que unirnos es un acto de fe y probablemente se degrade en el tiempo. No, y lo más bonito de lo que es presentado, no solamente el excelente resultado y obviamente la excelente fotografía, pero más que todo, Aníbal, lo que más me ha gustado es justamente ese análisis, que a mí me parece que la odontología debe ser eso. Lo que nosotros hacemos debe estar siempre basado en un análisis clínico, olvidémonos de la parte de evidencia y de la parte teórica. Estoy seguro que todos los clínicos que nos oyen la conocen muy bien, saben cómo la tienen que hacer, pero es el análisis de los pasos, el por qué hago esto de aquí, el por qué hago lo de acá, el por qué tú fuiste muy delicado al usar una fresa de grano fino, de diamante, grano fino, simplemente para igualar los espesores, sin la necesidad o sin la intención tuya de remover más de lo que tenías que haber removido. O sea, siendo muy, muy conservadores. Y de eso se trata. Mientras más conservador eres, mientras más esmalte natural del que Dios le dio a la paciente, tú mantienes en ese diente, lo único que estás haciendo es mejorar la longevidad de tus restauraciones. De hecho, hay un estudio, eh, un Systematic Review que fue publicado hace como unos 7, 8 años atrás, en el que se le dio un altísimo porcentaje de supervivencia a las carillas de porcelana, 98.8%, casi 99% a 20 años. Pero, ¿cuál era la condición sine qua non en todas esas restauraciones que se mantuvieron en boca por tanto tiempo? Que estén completamente adheridas a 100% esmalte. Y eso es lo que tú nos estás mostrando y eso hay evidencia suficiente para enseñarnos hoy que debe ser el camino, un camino bastante conservador. Sí, y un aspecto también que no mencioné probablemente en el aspecto de pasar una fresa de grano fino, es que esa superficie pulida que nos queda después que nosotros hacemos nuestra preparación, nos va a facilitar una mejor adhesión, porque a una superficie pulida se humecta más fácil con los ácidos y se humecta más fácil con los adhesivos. Entonces eso Exactamente. facilita nuestra, nos facilita dar una unión de calidad a ese esmalte y por eso la longevidad de este tipo de restauraciones. Y eso Y lo vamos otra, a ver más adelante en la literatura que vamos a revisar. claro, y otra cosa que quería comentar antes de que terminemos la parte uno es una cosa que tú dijiste que me pareció fundamental. Cómo aislaste la separación, cómo tuviste la delicadeza de cortar el dique alrededor, por la razón que fuere, lo hiciste con el objetivo primordial de poder tener acceso a la remoción del exceso de cemento. Porque la única otra opción o alternativa que tuviéramos después de eso de ahí es utilizar fresas, y sean de diamante fino o de carburo, igual vas a eliminar el glaciado que tienes en la cerámica. Y al pulirla, jamás vas a lograr, o lograrás pulirla, pero nunca vas a lograr tener esa zona sellada como lo hizo el ceramista a la hora de glaciar. Y eso te va a generar acumulación de placa,
te va a generar obviamente manchas presentes en los márgenes, cosas que no son deseables. Entonces es importante que las personas que nos están escuchando entiendan que la técnica de cementación adhesiva debe ser muy cuidadosa para también asegurarnos una sobrevida adecuada de nuestras restauraciones finales. Y son cosas que debemos prever porque nosotros debemos tener en cuenta de que los dientes naturales se pigmentan. ¿Cómo no se van a pigmentar las interfaces? Exactamente. Entonces hay que cuidar esos detalles para que esto se reduzca y la tasa de longevidad sea mayor. Aníbal, muchísimas gracias por estar con nosotros este primer día de esta parte uno, excelente lo que nos ha presentado. Yo personalmente he aprendido muchísimo y estoy seguro que voy a seguir aprendiendo en la medida que tú vas, que desarrolles la parte 2 del tema. Vamos a estar a ponernos de acuerdo para poder darle esa parte 2 a nuestros seguidores estoy seguro que tú vas a aceptar y vas a poder estar de nuevo con nosotros para terminar tu excelente presentación. No sé si tienes algunas palabras finales que quieras decir antes de que cerremos la grabación. Pues agradecer pues tu invitación, yo gustoso de estar acá en estos medios y poder transmitir algo de lo que nosotros hacemos humildemente en nuestra consulta, básicamente apoyados en la literatura y motivar a toda esta generación de jóvenes odontólogos que se quieren formar en esta parte de estética a que hagan procedimientos estéticos, pero con la conciencia de la ciencia. Y esto es lo que les va a dar un futuro dental brillante a ellos y a sus pacientes, que en definitiva son los protagonistas de nuestro éxito. Muchísimas gracias. Entonces quedamos pendientes para la parte 2. Te mando un abrazo fuerte. Cuídate. Abrazo a la distancia. Gracias, Mario. Un placer. Igualmente.